Bien, genial. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este encuentro. Sé que es un horario a veces un poco complejo, sobre todo para las personas que estamos en Argentina, porque muchos ya están terminando de trabajar después de un día pesado, más un lunes. Pero bueno, la idea era que pudiéramos encontrarnos más mano a mano, poder contarles un poco de qué viene esta propuesta que estoy armando junto a Edison y que podamos hacer una ida y vuelta si se da el espacio. Así que, bueno, quería arrancar primero preguntándoles a ustedes, hay muchos que ya los conozco, pero entre ustedes entiendo que no, o casi segura que no, pero me gustaría que me pongan ahí en el chat de a dónde son y por qué están acá, qué expectativas tienen, qué esperan de este espacio, o qué esperan de esta charla, de este mano a mano. Ahí en el chat pueden ir poniendo. Qué grande, vale. Me gusta que hayan bastantes personas de San Rafael. Me gusta que estén participando. Buenísimo, Cris. Genial, con Cris también nos hemos cruzado en el estudio. Buenísimo, Lau. Es la idea, porque toda la teoría sobre el liderazgo la van a encontrar en libros, o la van a encontrar en la web, la van a encontrar en posteos. La idea es que pueda compartirles yo mis aciertos y desaciertos y que juntos co-construyamos una visión de liderazgo que nos deje cómodos. Qué linda, Aleja. Les cuento que con Aleja somos compañeras, así que me encanta siempre el cariño que me transmite. Buenísimo, Oscar. Creo que nos hemos cruzado también nosotros. Me encanta que estés acá. Bien, Fernando, empezar a aprender del mundo de UX. Contador, mirá, qué interesante. Qué bien, qué bien. Les confieso que una vez contratamos a una chica que era ingeniera química y que se empezó a especializar o licenciada en química, creo que ingeniera, en UX, y le gustaba resolver problemas. Así que me encanta cuando conozco personas con un background tan distintos. Luciana de San Rafael, mirá qué bien. Bien, qué bueno, me encanta. Bueno, genial. Eh, Les quiero contar un poco para las personas que no me conocen tanto, quién soy yo, o qué hago acá, o por qué llegué acá, sobre todo nada, para las personas que quizás no somos tan cercanas, y para los que no, estoy segura que van a conocer una parte de mí. Soy una persona muy curiosa, y soy de leer, de meterme en podcast, en newsletter y demás, y hay uno que es uno de mis preferidos, digamos, que se llama Aprender de Grandes, de Jerry Garunsky, que fue quien trajo TEDx a la Argentina. Bueno, tiene toda una comunidad que se llama Aprender de Grandes, tiene un juego de preguntas que soy muy fanática también y demás, que se los recomiendo. Él hace una pregunta a todos sus entrevistados en su podcast, que dicen que si te despiertan en la noche rápido y tuvieras que describir rápido, sin pensarlo mucho, qué es lo que haces o quién sos, quién sos, Anto, quién sos. Y la verdad que no he encontrado por ahora una palabra que me define más que ser inquieta. Soy muy inquieta, soy muy curiosa. Y eso creo que me ha llevado a adquirir experiencias en diferentes dominios que terminan nutriendo un poco mi día a día y es lo que hace que, nada, que hoy elija estar construyendo eh, en este lugar. Pero quiero hablarles un poco más técnicamente. Desde hace 3 años yo soy Project Leader de UX en Mercado Libre. Específicamente estoy en el mundo de KYC, que es todo el universo que tiene que ver con
la validez de la documentación, el pedido de documentación para las personas, para asegurarnos de que sean quien dicen ser y que puedan operar dentro de la plataforma, tanto en Mercado Libre como para Mercado Pago. Y construimos experiencias para toda Latinoamérica. Con mi equipo lo que hacemos es construir estas experiencias para toda la TAM. La verdad que es un desafío inmenso y que me da una gratificación porque no dejo de aprender un solo día. Pero bueno, de profesión soy diseñadora gráfica, soy técnica en diseño gráfico, estudié acá en San Rafael, pero siempre busqué capacitarme una y otra vez, y ya llegaremos a ese tema, pero siempre me la rebusqué para superarme un poquito más. Por medio de acreditar idoneidad, pude hacer, a pesar de ser técnica en diseño, pude hacer un posgrado en comunicación política en la UCA, y al final me terminé especializando en diseño UX, UI, y finalmente en negocios pude especializarme el año pasado por una beca que tuve en la Escuela de Negocios de Harvard. Así que bueno, nada, ese es un poco el currículum desde la parte más técnica. Les quiero contar que cofundé un espacio de coworking, y acá con Balita también fuimos compañeras en ese proyecto. También cofundé una incubadora de empresas acá en San Rafael. Pude fundar y coordinar mi propio estudio de diseño y una agencia de marketing digital. Y estaba abriendo la tercera unidad de negocio cuando Mercado Libre tocó mi puerta y decidí aprovechar esta oportunidad para aprender de personas que me inspiran un montón. Aparte de todo esto, que tiene que ver más con cuestiones laborales, quiero contarles que soy presidente del Polo de Innovación Tecnológica del sur de Mendoza. He sido coorganizadora también acá con Balita de varias ediciones de Startup Weekend, un evento de economía naranja. He participado como mentor en Chicas en Tecnología, en el Bootcamp de Mercado Libre, y me encanta, como ven, soy como muy inquieta. Personalmente persigo un propósito particular, que es invertir tiempo y esfuerzo en acompañar al desarrollo profesional y económico de las mujeres, porque creo que contribuye directamente a la igualdad de género. A mí me tocó ser mamá muy joven, cuando tenía 18 años, y tengo 2 hijos, y encontrarme con esas asimetrías o con esas dificultades me motivó, me impulsó a tratar de hacer mi metro cuadrado un poquito mejor. Así que quería aprovechar este espacio para que sepan más o menos o un poco de mi background. Quería contarles algunas reglas del juego sobre este espacio. Está prohibido no preguntar. Es más, por favor, les pido que me interrumpan, me pregunten, que se vuelva una charla. No me gusta la posición asimétrica de jerarquía en donde uno está arriba. No, yo voy a aprender un montón de ustedes y espero que a ustedes les sirva algo de mi experiencia. Traten de estar en mute y levantar la mano solamente para hablar, como yo no voy a estar viendo permanentemente la cámara, saber por ahí quiénes son las personas que quieren contribuir. Y en la medida que puedan, sé que a veces es incómodo, pero si pueden prender las cámaras para que nos veamos, o al menos cuando vayan a hablar, siempre es buenísimo. Si no, todo ok, no hay ningún problema. También está bueno que reaccionen acá con las caritas del Meet, como para saber que también están ahí del otro lado. Así que bueno, hasta ahora, alguna duda, algo que quieran saber, o continuamos. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ello. Van a ver que soy muy fan de los memes. A mí los memes me dan años de vida, así que tanto en esta presentación como en el curso se van a encontrar un montón. Y acá quería preguntarles, ¿se pueden desmutear o pueden escribir en el chat para ustedes qué es liderar? ¿Qué se les viene? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de liderar? Sí, Ale. Hace poco vi un video de BBVA, no sé si ustedes siguen esa cuenta, pero es muy buena. Aquí la cuña, no me están pagando por esto. Y hablaba una experta que decía que liderar era crear contextos para los demás. Y ese concepto como que me voló la cabeza. Qué hermoso. Sí, BBVA tiene un programa re interesante de Aprendamos Juntos, creo que se llama. Me encanta. Sí, ese. Y el video, pues, dice crear contextos para los demás, tiene 3 puntos y habla de otros 3 puntos, pero con esa base me quedo como para dejarlos también ahí intrigados. Muy lindo.
Me encanta crear contextos para los demás, buenísimo. Acompañar, empoderar e impulsar a los otros, dirigir un grupo y apoyarlo para su crecimiento. Bien, buenísimo. Genial. Sí, me encanta el concepto que traes. Hola, Dami. Bien, proponer un horizonte y un modo de hacer camino que incluya la mirada del conjunto. Me encanta, me encanta, me encanta lo que va saliendo. Y tiene que ver con eso, la mirada que yo traigo, porque tiene que ver con todo esto que es más hard, que tiene que ver con liderar proyectos, que es encontrar problemas, priorizar esos problemas, reunir los recursos, atravesar obstáculos, ir, volver, acomodar las cosas, armar un Tetris eh, con las situaciones que se nos van presentando en el día a día, pero en definitiva siempre vamos a estar tratando con personas, ¿no? Entonces, poder poner la mirada en las personas o en los contextos para que todo eso fluya, forma parte un poco de la forma en la que a mí me gusta vivir el liderazgo, la forma en la que a mí me gusta transitarlo. Porque creo que es la forma de construir vínculos de calidad y eso se termina traduciendo siempre, no solo en los productos que damos adelante, sino en cómo impactamos en la vida de las personas. A mí me ha tocado compartir con líderes que me han influenciado positivamente o negativamente, y no desde lo proyectual, sino en la forma en la que esas personas se han desenvuelto. Entonces, meterme en este mundillo del liderazgo de forma casi sin querer, porque no fue algo intencionado, sino fue algo que se me fue dando de forma natural y me fui dando, ok, sí, me gusta proponer mejoras, me gusta ir siempre un poquito más allá, me gusta pensar fuera de la caja, me gusta impulsar a las personas para que sean su mejor versión. Y tiene que ver un poco esto con el coaching y demás, pero no me termino de amigar con esa idea, sino que me gusta ponerme desde un lado más de par, de estar al servicio, que es un poco lo que vamos a ver enseguida, que es la forma en la que también a mí me gusta construirlo. Porque todo esto más hard o más proyectual no es lo único, sino que acá se empiezan a meter otros conceptos de los que yo estoy, muy apegada, que habla sobre la vulnerabilidad. Yo sigo mucho a una autora que es Brené Brown, que se las recomiendo si les interesa, tiene una charla TEDx que es impresionante, el libro Dare to Lead también es exquisito, y habla de esto, que la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio. Porque justamente en donde podemos expresarnos vulnerables, donde podemos crear esos entornos psicológicamente seguros para las personas, es donde empezamos a sentir esa confianza para que la innovación se dé, para que nos animemos a pensar cosas distintas, para no sentirnos juzgados, para no sentir que estamos solamente ejecutando o siendo choferes de mouse, sino que justamente podemos tener ese espacio para crear, proponer y sobre todo crecer. Y siempre, creo que es un poco lo que todavía nos va a estar diferenciando de otras tecnologías que siguen avanzando. Entonces me gusta mucho atravesar este concepto como una especie o llevar este concepto como una especie de mantra, y es al menos lo que me ha traído hasta acá. Y hablando de vulnerabilidad, quiero ser honestamente brutal. Cuando desde DISO me propusieron hacer este curso, ahí, si Dami está por ahí, él es testigo, es un amigo con el que compartí esta charla. Es el lugar donde quería estar, o sea, quiero estar acá, me encanta compartir conocimiento, me encanta co-crear experiencias, me encanta crear comunidad, es algo que genuinamente me apasiona, pero no supe por dónde empezar, no, la verdad que no, tuve miedo y infinitos nervios hasta antes de empezar la clase, síndrome del impostor a full, procrastiné hasta último momento, pero siempre, siempre, siempre pedí ayuda, siempre. Y ese feedback que iba recibiendo yo de, Anto, revisa tu camino, puedes ver lo que has hecho y cómo siempre has podido llevar adelante. Bueno, fueron motores que me fueron impulsando a
hacer las cosas, hacerlas con miedo, y esto mismo, lo que me pasó a mí con este proyecto puntual, es lo que veo que muchas veces se repite cuando nos enfrentamos naturalmente a nuevos desafíos o a nuevas situaciones, ya sea en el mundo laboral o en el mundo personal, porque muchas de estas cosas que yo he aprendido en el mundo del liderazgo, lo llevo a las conversaciones con mis hijos, o lo llevo a las conversaciones con mis amistades, o voy adquiriendo estas habilidades más que tienen que ver más con la asertividad y la vulnerabilidad, para generar conversaciones de valor y genuinas y honestas, sobre todo. Entonces, yo llegué hasta donde estoy hoy, primero, aprovechando las oportunidades. Aproveché la oportunidad que, por ejemplo, me da Edison, o las oportunidades que fui creando a lo largo del camino, porque yo vengo de de una ciudad muy chiquita, soy de acá, vivo acá, donde la situación familiar también fue compleja. Entonces, fui creando esas oportunidades y fui aprovechándolas. Es un poco la recomendación que les quiero dar, que cuando tengan oportunidades, las puedan aprovechar y que creen red, pidan ayuda, levanten la mano y exprésense vulnerable, porque les aseguro que forma parte del camino de mostrarnos más humanos. Entonces es la forma que a mí me sirvió. Liderar no es otra cosa que estar al servicio, es estar cerca de las personas. No se trata de cumplir deadline, no se trata de... o al menos no es el core, no es lo principal. Al menos obvio, vuelvo a repetir, ¿no? De la forma en la que yo lo estoy construyendo, de la forma en la que a mí me gusta, o la forma en la que a mí me hace sentir más cómoda y más auténtica conmigo mismo. Siempre me vinculé mucho con actividades voluntarias, tanto en Cruz Roja como con la diabetes, de la mano de mi hijo y demás. Siempre me di cuenta que estaba muy involucrada con eso, y todo ese espíritu y todos esos aprendizajes, poder llevarlo al mundo corporativo, empresarial, para poder generar productos que impacten en millones de personas, y dentro de ese millón de personas está mi equipo directo, y poder ver su crecimiento, poder ver sus expectativas, su feedback, y cómo construimos vínculos, es lo que más me ha nutrido hasta ahora. Acá dejo solamente un punteo que tiene que ver con esto, en cómo es el liderazgo nos sirve abrazar la vulnerabilidad para cultivar relaciones auténticas, siempre con empatía, porque es importante la empatía, no solamente hacia nuestras personas usuarias, sino hacia las personas más allegadas a nosotros. Nunca sabemos en qué situación está la otra persona, cómo llega al encuentro con nosotros, cómo llega a nuestro pedido de feedback, o a nuestra forma de dar feedback. Sobre todo las mujeres, aunque también los hombres, transitamos mucho lo que es el síndrome del impostor, entonces también practicar mucho la empatía ahí, poder como construir un ambiente seguro para que podamos expresar lo mejor de nosotros. La resiliencia emocional es súper importante, poder dar espacio para que esas emociones se puedan transitar o se puedan alojar de alguna manera para poder impactar mejor. Tengamos en cuenta que trabajamos 2/3 de nuestra vida, más del 50% de nuestro tiempo consciente despiertos los pasamos en el trabajo. Entonces, si no creamos ambientes de seguridad psicológica para que nosotros y las personas que trabajan con nosotros puedan estar seguros y se sientan inspirados por eso, la verdad que es una pena. Por eso es importante crear las culturas organizacionales saludables, ¿no? Que fomenten este tipo de conversaciones, que podamos volver a poner la salud mental en la agenda un poco, poder dar esos espacios. La aceptación personal y, por supuesto, vivir con integridad para que las palabras y las acciones estén alineadas con esto. Y para todo esto hace falta esta apertura y esta conversación un poco más interna, que está bueno que nos encuentre en entornos donde podamos sentirnos cómodos de ser vulnerables. Entonces, bueno, con todo este contexto y con esta propuesta que me traen de Edison, de quizás condensar en un curso, que es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y que no me terminaba de animar, en serio, no me animaba, pero pedí ayuda, hice red, armé un FigJam con post-it
tuve conversaciones uno a uno con líderes que me inspiran mucho, algunos que están en el mercado libre, otros que ya no están, con amistades de otros rubros, y las respuestas estaban ahí, las respuestas estaban en la validación que también salí a hacer con ustedes en el Google que mandé. Y muchos de ustedes me transmitían que les interesaba saber un poco más de esto, ¿no? De desarrollo profesional y estrategia de UX, y cómo todo esto soft, todo esto que hablamos, podemos llevarlo a estos otros ambientes en donde tenemos que ejecutar con calidad, tenemos que ejecutar con excelencia, tenemos que liderar equipos de alta performance, ¿ok? ¿Cómo empiezan a convivir esos dos aspectos sin que descuidemos todo esto soft, que es en realidad lo que nos diferencia y lo que nos hace un poco generar impacto en la vida de las personas? Entonces, bueno, condensé acá algunos highlights de lo que fui conversando, de lo que fui extrayendo de esta encuesta que hice por Google, y un poco la mayoría de las respuestas, muchas de esas respuestas hablaban del interés en esto, ¿no? En lo que es la gestión efectiva, el manejo del tiempo, la generación de soluciones, la motivación y desarrollo del equipo, desarrollar el potencial del equipo y el cierre del gap en comprensión de UX. Esto significa, ok, ¿cómo hacemos para, con las diferentes seniorities que tenemos dentro del equipo, o mismo nosotros, cómo hacemos para llegar al próximo líder? O cómo empezamos a equiparar, ¿no?, los diferentes perfiles que tenemos dentro de un equipo de UX, tanto de research como de contenido, de UI, más de UX, incluso con stakeholders, desarrollo de producto, de marketing, de negocios, cómo todo ese ecosistema que se suele dar en las empresas grandes, por ahí está un poco más marcado, pero en las startups también empiezan a verse esas figuras, que es importante tenerlas en cuenta para poder adaptar también las conversaciones. Algunos tips de liderazgo también me mencionaban como un área de interés: la construcción de equipos, el desarrollo de la madurez de UX, ok, cómo acompañamos a las personas para que justamente puedan consolidar sus conocimientos, y el aprendizaje continuo, ¿no? Cómo acompañamos, o cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros tenemos una visión estratégica del UX dentro de las empresas, sin perder todo esto que hablamos recién, ¿no? Quería a propósito empezar esta charla, esta conversación, como sentando las bases de por dónde me gusta a mí construir los equipos y las conversaciones y los entornos, para después sí empezar a profundizar un poco más en todos estos puntos que a nosotros nos hacen elevar la vara de la calidad y sobre todo contribuir a que el negocio mejore su ROI, ¿no? Su retorno de la inversión. Cómo desde el UX podemos contribuir a impactar en las métricas del negocio, siendo proactivos y no solamente reactivos, ¿no? Pudiendo ser estratégicos y no solamente tácticos desde la bajada o de los features que nos piden que hay que hacer, sino que ir un paso más adelante, salir a buscar esas respuestas. Así que bueno, un poco de todo eso, o con un poco de todo este bagaje de conversaciones que fui teniendo por un lado con otros líderes y con el feedback que ustedes me fueron dando, es que finalmente le empezamos a dar, ¿no?, forma a este curso, que van a ser 4 clases, en donde la primera clase, la intención es que podamos definir y comunicar una visión estratégica, donde hablemos un poquito más sobre esto, de cómo es liderar equipos multidisciplinarios, incluir esta mirada de UX, de negocio, en todo lo que es cross UX, cómo se empieza a permear esas decisiones sin perder de vista a las personas usuarias, fundamentar con racionales y con métricas. Todo eso lo vamos a ver en la clase 1. Vamos a ver algunos ejemplos también sobre algunos casos de éxito que me ha tocado un poco acompañar. En la clase 2 vamos a ver cómo aplicar métodos de gestión de proyectos adaptados a UX, fomentando la innovación. Acá, en esta clase, lo que voy a buscar es que podamos analizar y priorizar estratégicamente cuáles son las tareas de mayor impacto y dónde nosotros, como líderes o como personas que vamos buscando ese liderazgo,
vamos detectando los lugares donde aportamos más valor y en cuáles por ahí hay que soltarle las rueditas al equipo o hay que despriorizar para poder aportar genuinamente valor en donde nosotros tenemos que estar. En esta clase también vamos a definir el roadmap de trabajo para poder hacer estimaciones del esfuerzo del equipo, que sé que es algo que cuesta muchísimo, a mí me sigue costando y lo sigo descubriendo y lo sigo iterando, entonces la intención es un poco compartírselos. Cómo delegar tareas, cuál es la estructura de delegar tareas y promover dinámicas de ideación. También les quiero traer un ejemplo que fue también un caso de éxito en el Mercado Pago en un equipo que estuve antes, así que la idea es todo eso en la clase 2. En la clase 3, quiero meterme un poco más en esto de los soft, cómo hacemos para que todos estos soft que estuvimos hablando permeen lo técnico en los equipos multidisciplinarios, promover la comunicación asertiva, generar entornos de seguridad psicológica, facilitar retros para una resolución constructiva de conflictos, dinámicas de co-creación, y sobre todo le quiero destinar una partecita a cómo contratar y cómo asignar a las personas en los mejores lugares, con esa visión un poco más holística de ecosistema, cómo podemos empezar a armar esa red de las personas que necesitamos a nuestro equipo, si es que tenemos un equipo de formación, y si no, okay, cómo podemos detectar las personas que están dentro de nuestro área de interés, nuestros stakeholders, para que nuestros objetivos se puedan cumplir. Y después en la última clase, impulsar la mejora continua del equipo, implementando sistemas de evaluación y de retro. Esta clase a mí me encanta, porque vamos a hablar mucho sobre cómo preparar las instancias de performance review, cómo me sirve a mí tener esos espacios, cómo dar, pedir y recibir feedback, y cómo definir los objetivos profesionales y propios también, y del equipo, cómo acompañamos a las personas para que puedan definir sus objetivos personales, cómo los acompañamos a hacer a descubrir o a construir su plan de carrera. Cómo ayudamos a esa calibración de cuáles son las skills que tiene y a dónde está y a dónde quiere llegar y cómo vamos a hacer, cómo vamos a armar un action plan para ir de donde estamos hoy hacia donde queremos ir. Así que bueno, un poco todo eso es lo que vamos a ver, sobre todo entre la clase 3 y entre la clase 4. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? No los estaba leyendo. Hey, Alejo, ¿cómo andás? Hola, Anto. Qué bueno Yo cruzarte tengo por una pregunta. Quisiera saber, este conocimiento, obviamente en temas de liderazgo, entiendo que el liderazgo no es tanto una posición, ¿no? Como jefe de equipo también, ¿no? Pero el liderazgo también sea entre los diferentes integrantes de los equipos, ¿no? Con base en el conocimiento que uno tenga y cómo también impulsa a los demás a conseguir sus objetivos del equipo y algunas veces también incluso profesionales de otros colaboradores. Mi pregunta es, ¿cómo este conocimiento, por ejemplo, para alguien que no es líder como tal, o sea, en posición, ¿sí? Puede sumar valor y ayudarle a consolidar como tal, pues, sí, su seniority. En este caso, por ejemplo, yo soy más semi-senior, ¿sí? Entonces, me gusta impulsar a mi equipo, me gusta aportar valor. Eh, Sin embargo, tengo ahí como una pequeña duda de, no sé si me estoy adelantando mucho en conocimiento o si pues también esto me permite también como consolidar mi seniority. Me gustaría saber un poco más eso. Está re bueno, Alejo, porque creo que justamente no se trata directamente de la posición, desde mi punto de vista, que ocupamos, por ejemplo, en una organización, sino, como a mí me gusta verlo, es una especie de forma de vivir, de estar al servicio. En tu caso, que tenés todo ese conocimiento, ser multiplicador de conocimiento, poder convertirte en un referente en esa temática y que seas la persona que se le vienen las personas de forma automática cuando piensan en determinado conocimiento que vos tenés, creo que va a ganar muchísimo tu camino cuando en la empresa, en la estructura en la que estás ahora, quieras dar ese salto. Pero creo que el liderazgo, como yo lo he vivido,
no ha tenido que ver directamente con la posición en la organización que ocupo, sino que es algo que se me ha dado a mí en forma natural y que tiene que ver eso, con construir, con empujar al resto del grupo, con estar al servicio y, perdón si soy reiterativa con esto, pero es que me interpela muchísimo, porque ahí a veces, me ha tocado muchas veces, obviamente, ocupar espacios en donde no he sido la líder, no he sido la que dirige, no he sido la que... Y sin embargo, automáticamente dentro de mis posibilidades, dentro de mi contexto, sí trato de poder marcar esa referencia o esa impronta, porque confío en que puedo aportar valor desde mi conocimiento, desde mi experiencia. Entonces, construir ese lugar, Alejo, creo que va más allá de la posición que hoy ocupes. Creo que nunca adquirir conocimientos va a hacer que te adelantes a algo que vos quieras alcanzar, sino que muy por el contrario va a permitir que te ensanches. Y eso te va a permitir mucha más versatilidad para ir hacia donde quieras. No sé si respondí. Sí, súper claro. Te lo agradezco. Pero me gusta mucho el concepto de ensanchar, ¿no? De Jerry Gernunsky en el podcast de Aprender Grande ver mucho, ¿no? De ensanchar la vida, no pensarlo tan vertical, sino que cómo podemos crecer hacia otros lados, llevando esta bandera de inspirar a otras personas. Creo que el líder muchas veces busca eso, ¿no? Inspirar o motivar a las personas. Yo no me siento muy cómoda con la palabra coach todavía, no me hallo en ese lugar, les soy súper honesta, pero creo que tiene que ver mucho con eso, con acompañar. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene algo para aportar? ¿Cómo han vivido el liderazgo? ¿Tienen algún ejemplo de liderazgo que no haya sido tan positivo? ¿O que sí, o que haya sido memorable? ¿Qué les ha llamado la atención? Bueno, voy yo. Yo soy buena para romper hielo. Venga. Anto, de ambos lados, personas así como tú, inspiradoras, honestas, que muestran su vulnerabilidad y que consideran que eso es importante para construir internamente y para construir en los demás, pero también las personas que son totalmente diferentes, ¿cierto? Que llevan el liderazgo, es más como desde las órdenes, como desde ese puesto que es superior y que no construye. Entonces, yo lo he vivido personalmente desde ambos lados. Bien, buenísimo. Gracias, Aleja. Que ven ahí el team. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Quizás para sumar, también me ha pasado esto de líderes inspiradores. Creo que un líder sobre todo genera eso, te inspira a dar un poquito más incluso de lo que, o a conocer que podías dar un poco más de lo que creías que podías dar. Me ha pasado eso con líderes inspiradores. Y del otro lado, lo negativo, tal vez eso que como vos decías, algo que me parece fundamental, que es lo de generar esos ambientes de confianza, de seguridad, de donde uno puede ser vulnerable. Y tal vez me ha pasado de líderes que sentís que te están tomando evaluación todo el tiempo y te genera todo lo contrario, porque creo que te genera un montón de bloqueos o estás más a la defensiva que tal vez pudiendo dar todo tu potencial. No sé, se me vino esos ejemplos de caso de una líder súper inspiradora que tuve que te generaba justamente eso, como la creatividad a mil, y caso al contrario, donde decías, pucha, después si hubiera tenido esa confianza o ese ambiente, podría haber dado un montón, pero siempre por miedo a los juicios, a los prejuicios, uno tal vez se bloquea o a lo seguro, que tal vez no es siempre lo mejor. Sí, una. Y ahí te dejo, Dami. Creo que eso que mencionabas, Vale, es importantísimo, eso de sentirnos seguros para poder hablar, porque si vamos a estar en entornos en donde nos sintamos juzgados o que nos van a reprimir o nos van a
nos van a retar, nos van a venir con un no permanentemente, automáticamente la creatividad y la innovación quedan totalmente descartadas, ¿no? Nos volvemos en ejecutores. Entonces, forma parte también un poco de nuestro rol facilitar que si en la organización en la que estamos ahora no existen esos lugares, ok, si nosotros tenemos personas a cargo, ¿cómo nosotros podemos ir a buscar eso? A mí me pasó de situaciones en donde yo no me estaba sintiendo valorado, no me estaba sintiendo reconocida y dije, ok, yo estoy haciendo esto con mi equipo, se lo estoy pudiendo transmitir, lo que yo estoy necesitando como líder, lo estoy teniendo con mi equipo, entonces ahí también empezó a cambiar un poco la mirada y empecé a buscar generar, al menos hacia el equipo más directo, eso que yo estaba necesitando y la conversación cambió un montón. Así que buenísimo eso, gracias, Val. Sí, Dami. Pienso un poco en esto de liderazgo y lo que traías, que estamos en un lugar donde tanto la startup como las grandes compañías hoy tienen el desafío de prepararse para lo que viene, cuando lo que viene no sabemos qué es. Y en este rol de liderazgo es mucho de prepararse para un montón de panoramas. Y pensaba un poco en esto de los mejores y los peores ejemplos, como eso donde uno se preparó y finalmente todo eso que se preparó funcionó y sirvió, hizo que uno se sienta como que bien todo el trabajo, y esos malos cuando uno hace todo ese mismo esfuerzo y sale con incertidumbre, con los cambios del mundo y la velocidad de la startup, sale con algo con lo cual uno se preparó para 99 panoramas y salió el número 100, ¿no? De una, buenísimo, total. Qué bueno eso que decías, Dami, ¿no? De prepararnos justamente para lo que no sabemos que va a venir, en esto de evitar la incertidumbre. Nos pasa mucho, sobre todo en los líderes de liderazgo, en donde permanentemente estamos lidiando con eso, con los cambios de scope, con los cambios de asignaciones, con que no hay recursos o lo que sea, o nos cambian las reglas del juego. Entonces, ok, ¿cómo nosotros agarramos esa información, nos adaptamos rápidamente al cambio y podemos transmitirle también esa tranquilidad o esa certidumbre al equipo y enseñarles también que forma parte forma parte también de las reglas, ¿no? Somos todos por ahí. A mí me gusta transparentar esto también a las personas, justamente cuando hay mucha incertidumbre, se los transparento a mi equipo para que confiar muchísimo también en que la solución venga de esos lugares. Entonces, creo que es valiosísimo. Bueno, muchas gracias. Sí. Ale. Antes yo tenía una pregunta sobre la vulnerabilidad y es cómo lo has manejado, porque es un tema muy difícil, como abrirse a otras personas, ¿cierto? Y abrirse al líder y mostrar realmente, digamos que hay situaciones muy difíciles y mostrar realmente cómo uno se está sintiendo frente a, no es tan sencillo. En tu caso, ¿cuándo te has sentido vulnerable y cuándo has podido como expresarlo y cuándo no? ¿Cómo lo has manejado? Buenísimo, Ale. Me encanta la pregunta porque al principio cuando me topé con este concepto, confundí un poco expresarme vulnerable con quizás que los límites de la privacidad se transparenten, ¿no? Muchas veces no hace falta esa absoluta transparencia de las cosas puntuales que nos pasan, sino que poder expresar lo que sentimos. Ha sido un trabajo muy intencionado de autoconocimiento, de conocer las emociones, de poder indagar en mí, ok, no sé, por ejemplo, un enojo, ¿cuál es la raíz de este enojo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo puedo transformar en una energía que me mueva y que me conmueva a poder buscar soluciones? La forma en la que yo manejo la vulnerabilidad es siendo totalmente honesta. No sé, situaciones con mi equipo en donde, por ejemplo, habíamos conseguido determinado acuerdo, habíamos estado trabajando en eso durante meses y de pronto vienen personas que no estuvieron en esa toma de decisiones y cambian las reglas. Y yo tengo que ir al equipo a expresarle eso, más un montón de otras cosas que suceden y directamente busco una reunión en donde puedo expresarles al equipo que me estoy sintiendo abrumada, que estoy dando lo mejor de mí, que cómo estas personas como equipo pueden o esperan que yo los acompañe frente a esta situación.
permanentemente preguntando. Creo que el liderazgo tiene que ver mucho más con la calidad de las preguntas que con la calidad de las soluciones. Muchas veces las soluciones probablemente no las tenga yo, porque para eso contrato a mejores personas que yo. Voy a ir a buscar a los mejores. Voy a buscar rodearme de personas mejores que yo. Y justamente es ahí en donde creo que podemos tener el crecimiento, ¿no? En poder ir a buscar, ir a hacer las preguntas específicas para poder, construir o ir en búsqueda de esas soluciones. Siempre que necesito, es más, a mí me pasa a veces que quizás no estoy en un buen día personal y sencillamente pongo un aviso en Slack, con un icono en Slack, que es una plataforma que usamos para, por ejemplo, para Mercado Libre, para comunicarnos, con la batería baja, y bueno, le transparento a mi equipo, hoy no me siento bien, pero voy a estar trabajando en off, y listo, no hay problema. Tengo eso nos enseña dos cosas, ¿no? Primero, mi equipo sabe que yo puedo hacer eso, y ellos se sienten habilitados a hacer eso también cuando se sientan. Me pasó algo muy lindo en una instancia de feedback que tuve hace poquito, con una persona de mi equipo, que me dijo textual, me dice, Anto, apenas entraste al equipo, yo no podía creer que vos te bajaras de las reuniones para ir a atender algo de tus hijos, o ir a llevarlos, o ir lo que sea. Y me doy cuenta que aunque vos te bajaras de las reuniones, o aunque vos no estuvieras en esos espacios, nunca perdías visibilidad y nosotros ganábamos autonomía. Entonces, forma parte de eso, ¿no? De, por un lado, yo no perder de norte en mis prioridades, poder hacer una buena delegación de tareas y un buen seguimiento, y por otro lado, darle la autonomía y la libertad a las personas para que puedan llevar también una vida más allá del trabajo sin sentirse que están sesgados por eso. Entonces, que esa persona viniera y me dijera que al principio le chocaba, pero después se dio cuenta que en realidad las cosas funcionaban y que esa persona también ahora se sentía habilitada a tener esos espacios sin sentir que debía algo, creo que hizo que se afianzara mucho más el vínculo. Así que nada, también los invito a que si ustedes esperan que el equipo tenga libertad o tenga sus espacios personales o pueda darle prioridad a las cosas que realmente importan, también tenemos que empezar por hacerlo nosotros. Gracias, Ale, por la pregunta. Bueno, genial. Nos quedan mínimos minutos y solamente quería cerrar con esto, algunos highlights que tienen que ver con esto del liderazgo, que ya lo dijimos, es estar al servicio y llevar la empatía como bandera. Eso nos tenemos que tratar, las personas que estamos hace un tiempo en UX, sabemos que tenemos que tener empatía con los usuarios. Bueno, llevemos esa empatía hacia el resto de los dominios, empatía hacia nuestros compañeros, hacia nuestros líderes, hacia las personas de nuestro equipo. Abrazar la vulnerabilidad, tener honestidad intelectual, decir no sé cuando no lo sé, no, la mayoría del tiempo yo digo que no sé, pero déjame que lo busco, déjame que, nada, honestidad intelectual es fundamental. Y sinceridad emotiva, que tiene que ver con esto que hablábamos recién. No me estoy sintiendo, me ha pasado también de tener conversaciones difíciles con altos heads, y bueno, sinceridad emotiva, me siento de esta manera por esto, esto y esto. ¿Cómo puedo hacer para que esto no se vuelva a repetir? ¿O cómo podemos? Bueno, sinceridad emotiva. Y después, el tip 3, aprovechar las oportunidades y siempre, siempre levanten la mano cuando lo necesiten. Nadie necesita estrecharse por algo que tranquilamente se puede resolver en equipo, porque también es la forma en la que vivimos las personas, ¿no? En sociedad, en comunidad, en grupo, en tribu, como le queramos llamar. Así que bueno, esa es un poco la invitación o mis recomendaciones. Y por ahora finaliza esta parte, en realidad era una introducción a cómo a mí me gusta vivir el UX, quería contarles de dónde vengo y cuáles son mis motivaciones para encarar este curso. Me gusta mucho hablarle a la Anto del pasado y de cuáles son las cosas que me hubiera gustado saber cuando me animé un poco a dar este salto también. Lo que van a encontrar en este curso, si bien van a ser algunas herramientas y algunos documentos, va a haber mucho, y me gustaría que sí fuera, ¿no? De la experiencia, que es lo que justamente no van a encontrar ni en YouTube, ni en los libros, así que la idea es que se vuelva ese lugar en donde podamos hablar de cosas puntuales que desafíos que ustedes estén teniendo en sus equipos,
y cómo podemos encontrar una solución juntos. Vamos a ver mucho de lo que yo he aprendido en Mercado Libre y en todo el resto de mi background que ya les conté, así que bueno, un poco la invitación es esa, y no sé si tienen alguna duda, queja o sugerencia, más que bienvenida. ¿Algo que quieran saber sobre los contenidos, sobre cursos, sobre esto? Sí, Cris. Anto, sí, yo tenía una duda, como una consulta. Si crees que por ahí la forma de liderazgo que uno tiene puede reflejar en lo que es a la actitud del equipo, tanto para bien como para mal. Es decir, si nos pasamos por ahí un poco de empáticos, que a mí me suele pasar, subimos demasiado la moral, pero como que empezamos a perder un poco el rumbo de la parte técnica, ¿no? Del entregable, del deadline, de toda esta sección. Así que mi consulta era si por ahí puede modificar esa actitud del equipo. Es que no debería, porque tener empatía no significa hacer concesiones todo el tiempo, sino poder tener consideración por lo que está pasando la persona o por la situación puntual de la persona sin regalarle lo mejor que podemos regalar a una persona, que es el feedback. Entonces, forma parte de uno de los pilares que también vamos a estar hablando en estas charlas, y tiene que ver eso, cómo damos, pedimos y recibimos feedback, cómo tenemos esas conversaciones de valor para que la persona pueda identificar qué es lo en qué situación está y cuál es el gap o qué es lo que le falta, cómo nosotros podemos tener esas conversaciones difíciles sin perder la empatía. Forma parte de la comunicación no violenta también, que se le llama, ¿no? De cómo nosotros podemos entablar conversaciones sin buscar una víctima y un culpable, ¿no? Así que creo que va por ese lado, Cris. No, por ser empáticos no tenemos que perder todo eso que le va a hacer crecer a la persona. No sé, a mí me encanta que me den feedback constructivo. Después también, nada, vamos a tener que tener como conversaciones de, ok, ese feedback que me estás dando es pertinente, no es pertinente, es constructivo, no es constructivo, bueno, nada, forma parte de las conversaciones que tenemos que tener y que tenemos que construir. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran saber sobre esto, sobre feedback, sobre...? Bueno, buenísimo. Bueno, a mí no me queda más que agradecerles porque se han quedado acá una hora, un lunes a última hora, escuchando y conversando y aportando. Muchas gracias a las personas que se sumaron, a los que participaron, a las que me dieron su feedback también antes de sumarme. Hay muchos amigos acá, así que nada, me siento muy acompañada. Y esas son mis redes, por si alguien quiere escribirme, si les queda alguna duda después también pueden escribirme o pueden conversar. Creo que hay algunas personas acá con las que hemos tenido alguno uno a uno alguna vez también, sin ningún contexto, y eso me encanta. Así que bueno, nada, los invito a que igual también me comenten después qué les pareció. Y si tienen alguna oportunidad de mejorar, el feedback siempre es más que bienvenido. Bueno, y nada más por ahora. Muchas gracias de nuevo y espero cruzarnos muy pronto. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Gracias, chao. Gracias. Chau, chau. Chao.